Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más del Diván Cósmico. Hola, yo soy Betty Amezcua. Yo soy Alejandro Alfaro y el día de hoy les tenemos un tema bien importante. Sí, la verdad es que es un tema que nos han pedido muchos y que hoy lo vamos a compartir con mucho amor y pues con conocimientos que hemos en este campo de la investigación les vamos a compartir. Exactamente, y se trata de la historia galáctica, donde vamos a hablar de cómo se construyó este universo, cómo está constituido el planeta Tierra, un poco de la historia que ha pasado aquí, y vamos a poder ver que realmente esto es mucho más grande de lo que nos han hecho pensar que Sí. existe. Y bueno, pues demos la bienvenida. Abrimos este capítulo con muchas ganas de compartir la información. Sí, pues parece, esto que vamos a compartirles, parece así como una película de ciencia ficción. La verdad es que creo que hay muchas películas que se han basado en esta historia galáctica. Y bueno, pues esta historia galáctica está basada en un libro que ha sido mucha controversia, que es el libro de Urantia, que aquí se los recomendamos. Vean nada más lo que tienen que leer. Pero la verdad es que te va metiendo. Vamos a hablar hoy un poquito. Es una historia muy larga, pero vamos a hablar los temas un poquito importantes de inicio y después en otro episodio vamos a hablar más profundo de un avatar que aquí va a aparecer también. Sí, lo que pasa es que, a ver, de entrada el libro de Urantia es un libro difícil de leer. Sí. O sea, uno podría ser pues muy entusiasta y van a ir a buscarlo, lo pueden encontrar fácilmente, pero el tema es que la información es compleja, porque te empieza a hablar literalmente de historia, pero de una historia que no estamos acostumbrados a creer o imaginar. Algunas personas todavía, en este momento de la historia de la humanidad, piensan que todo vino de un primate que evolucionó y que vino solamente de cosas físicas y materiales, y están casados con la historia de, pues, la evolución. Como muy darwiniana. Darwin, exactamente. Muy, sí, como que yo lo que veo en este contexto, Alex, es que si te fijas, en nuestros ancestros, nuestros abuelos, hasta nuestros mismos padres, siempre hago mucha referencia a cómo estaba coartada la información, pues solamente tienen un libro en la cual medio leyeron, porque también muchos no lo han leído con profundidad, que es pues el libro que es la Sagrada Biblia. Piensan que a partir de ahí como que empieza la historia. Y sí, pues ¿qué creen? Que el libro de Urantia va más atrás, mucho. Más atrás. O sea, la Biblia es como 5 minutos antes de que acabe la película, es donde aparece la Biblia. Pero es bien interesante esto que dices, porque exacto, hay personas que están basadas en sus creencias, se basan en la Biblia, y hay otros que solo tienen la teoría darwiniana, ¿no? Donde si acaso piensan en un Big Bang, y el Big Bang fue donde inició todo, ¿no? Pero que prácticamente esto que estamos viendo aquí, tu cuerpo, mi cuerpo, esta sala, este diván, han sido producto solo de la evolución. Y que de forma aleatoria, y que bendito Dios casi, se dio así. Sí. Piensan que no hay un orden general que rige todo. Y no es casualidad todo que esto que ha pasado. O sea, sí tiene un plan. Es un plan divino. ¿Sí? Y eso es lo que somos, los seres humanos. Un plan divino que fuimos sembrados y vamos a empezar a hablar de este tema, porque la verdad me encanta. Sí, y me encantó esa palabra que utilizaste, un plan, porque yo creo que para poder entender lo que vamos a esbozar en este video, que a ver, es una introducción. El objetivo de esto es hablar de las pinceladas generales de lo que es el libro de Urantia, y pinceladas generales nos referimos a los conceptos básicos. No podemos irnos tan profundo si aún el panorama general es complicado de entender. Incluso van a haber muchas cosas y muchos nombres y muchas circunstancias que a las personas que van a empezar a ver este video les puede resultar pues, ajeno, les puede resultar pues confrontador en cuanto a información. Entonces, por eso decidimos hacerlo como una pincelada. Sí, es una pincelada. Y ya después de ahí tendremos otros videos donde iremos profundizando en cada uno de los temas. Pero regresando a lo que estabas diciendo, la palabra clave de esto es plan. Está planeado. Todo lo que vamos a decir ahora no nació de forma espontánea. Hubo mentes, hubo conciencias que fueron definiendo y organizando, y hay toda una forma en que la estructura se creó
para poder llegar hasta este momento. Fíjate, Alex, que hay un libro que yo les recomiendo mucho que se llama, seguramente ya lo has escuchado, Homo Sapiens. No sé si lo has escuchado. Uy, es súper. Sí. Bueno. Tengo unas opiniones muy específicas sobre ese libro. Lo menciono un poquito aquí porque este libro habla de pues, toda nuestra evolución, nuestro cerebro cómo ha evolucionado, cómo va la tecnología, la inteligencia artificial, pero hay una parte que me gusta mucho que yo decía, ¿cómo es que este libro nos habla de que somos y vamos a ser dioses? No es que nuestro ego sea, ay, yo soy Dios y puedo... No, no, no. Está hablando de que vamos a despertar esa conciencia, ese plan divino que viene insertado en cada uno. Y eso es lo que nos va a traer la nueva conciencia. Pero entiendo que, digo, no he leído este libro, pero entiendo que su origen sí es muy darwiniano, ¿no? Sí, o sea, entiendo que él como que dice que creo que el humano tiene solo, no sé, 7,000, 10,000 años nada más de existir, sí, ¿no? Sí, o sea, habla mucho de la evolución, pero habla de que esto es un plan también. Bueno, en la cual... Okay, coincidimos ahí. Ajá, por eso es el Homo Sapiens, porque hay un plan para que el cerebro haya tenido toda esta evolución. ¿Por qué? Porque recordemos que somos un avatar y dentro de nosotros está un espíritu que es parte de un plan divino, que ahí vamos a empezar. Eso. Entonces bien. vamos a empezar. Vamos por partes, exactamente. Ahí vamos a empezar, porque es un tema que ahorita lo decidimos de cómo hacerlo un poquito así para irlos plantando un poco más a ustedes su curiosidad. Ok, entonces... Y bueno, pues Alex es muy experto y vamos a ir después hablando todos los temitas. Y bueno, vamos a preguntarle a Alex, porque yo quiero que le empiece esta parte, que nos hables sobre el omniverso, que habla mucho este texto, y después los 7 universos locales. Bien. Aquí nos la introducción. Entonces, vamos a empezar y aquí donde les pido es la mente muy abierta, porque vamos a hablar de cosas que están muy lejos aparentemente de esta realidad y se van a dar cuenta que no tan lejos. Bien, entonces, efectivamente, vámonos a un término que van a escuchar en este grupo de videos que hacemos, en este canal que yo uso mucho, que es la fuente que todo lo es. Es una forma muy bonita de hablar de esa conciencia que creó todo. Yo te voy a cambiar la palabra crear por otra palabra, pero esa fuente de donde todo nace, ese origen primordial, ese punto del cual todo parte. Que ojo, no es que sea lo único, atrás todavía hay mucho más cosas, pero ya salen de nuestra comprensión total y absoluta. Entonces vamos a partir de un punto que es la fuente que todo lo es, que es ese omniverso o ese total de universos, ¿ok? Y desde esa, vamos a llamarle esa fuente que todo lo es, ya está en mundos que no son de materia. Es energía. Es energía, pero hay una palabra que me gusta más que la energía, que es conciencia. Vamos a poner que es una conciencia, porque está en un mundo, en un sistema que es de no materia. Ahí no hay materia. Ahí prácticamente solo son conciencias. Y esta, que es la conciencia primordial o la fuente que todo lo es, decidió en algún momento emanar o que de él mismo brotaran cosas. Cosas no materiales, obviamente, sino otras conciencias. Una forma muy bella de explicar esto, y por eso no uso la palabra crear ni objetos, uso la palabra emanación, porque estamos hablando de una conciencia. ¿Cómo es posible que una conciencia salga algo de ahí? La forma más interesante de verlo es un poco como que se clonó a sí mismo. ¿Y por qué estoy siendo tan delicado con estos conceptos? Porque nosotros, este último eslabón en la materia, en la máxima densidad, es igual que esa fuente. Es ahí donde sí quiero hacer como la analogía bien importante. Somos nosotros una emanación de esa fuente que todo lo es. Claro, en medio hay múltiples dimensiones, múltiples cosas, pero somos parte de ese mismo origen. Ahí me refiero un poquito como el primer punto del que valió, ¿no? Ajá. Todo es mente y todo lo creado proviene de una mente. Y como es arriba es abajo, es ese punto de origen. Sí, me hace mucha referencia. Entonces, en este mundo que estamos hablando, como les dije, de no materia, ahí esta fuente que todo lo es, se clona a sí mismo, emana a sí mismo otras estructuras, que el libro de Urantia define muy bien, pero que, haciéndolo un poco más simplificado, se crean universos locales. El libro de Urantia habla que son 7,
universos. Y en esos estamos nosotros. En uno de esos universos No. es ya donde empezamos a estar nosotros. Los otros 6 restantes tienen otras características y otras formas. No va a ser objeto de esta plática. Nos vamos a enfocar en lo que aquí vamos a llamar en este canal el universo local. Y fíjate que, bueno, hablando de estos universos que habla este libro, me dejó así como en shock, porque habla de que es la creación de casi de más de 10 millones de mundos parecidos al de nosotros. O sea, imagínense. No, es por eso te digo, por eso tengo que sí necesitamos tener mucha apertura mental para tratar de conceptualizar de lo que estamos. Sí, o sea, somos parte de esos 10 millones, de estos mundos parecidos a nosotros. Claro, exactamente, porque a ver, si aquí muchas personas hablan del Big Bang, que sí, el Big Bang, vamos a hablar un poco sobre él en términos de creación de materia. Entonces, seguimos hablando de mundos de no materia, ¿eh? O sea, todo esto es no materia. Y también hay dimensiones y varias cosas ahí. Bueno, entonces una vez que ya emanó uno de los universos locales, que seguimos hablando que no es material, se crean obviamente seres, y vamos a poner el nombre de conciencias. O sea, esta fuente que todo lo es, emanó conciencias y emanó otras conciencias que tienen puestos o tienen funciones. Y esta palabra es bien importante porque volvemos a lo mismo, hay un plan. Sí. No fue que emanó algo y dijo, a ver qué emana. No. Hay una estructura, un plan, un orden. ¿Okay? Aquí nos estamos refiriendo que esta primera creación es energía. De hecho, en los libros, textos sagrados antiguos como el Corán, habla de estas energías, que no eran cuerpos, eran energías. Energías. Con conciencia. Entonces, aquí estamos hablando de que está haciendo una pequeña referencia a un texto sagrado que habla de este punto. Y pues la Biblia también lo menciona, pero el Corán sí lo menciona, que antes de que hubiera seres humanos había una energía. Eso. Ahora, esas energías o conciencias también utilizan cuerpos o vehículos, pero no son obviamente vehículos materiales. Son vehículos que se necesitan para esos mundos de no materia, ¿no? Pero que exactamente también habitan ciertos cuerpos o vehículos. ¿Ok? Bien. De ahí vamos todo muy, muy bien, muy a gusto. Estaban, digamos que son mundos de perfección, obviamente, donde tienen absolutamente todo y es un estado casi como estar en el paraíso, ¿no? Como mucha luz. Mucha luz, sí, completud, absoluto, todo completo. Bien. Entonces, a partir de ahí, necesitaban ellos expandir el conocimiento, expandir las experiencias, expandir de alguna forma. Y es ahí donde se encontraron con que ya a nivel no materia, a esos niveles en los que estaban, había poca evolución, había poca posibilidad de expandir, porque todo estaba ya hecho, creado y era perfecto. Entonces, de ahí surgió la necesidad de crear un sector más o un mundo más que se llamaban los mundos de materia, donde exactamente la materia ya fuera densa, se alejara un poco de la luz y entonces ya tuviera la posibilidad de crear experiencias, de crear vivencias, de crear otras cosas que os ayudaran a poder experimentar desde otro punto de vista. Como tener una experiencia un poco más, pues como se menciona en el libro, como de más alimentación de información, ¿no? Como para alimentar más a esta conciencia. Exacto. Y que precisamente es como el inicio de esta energía que estaba pues ahí en estas dimensiones, y ahí empieza como un primer paso de que esta energía inteligente se expande, ¿no? Y ya después de estos universos locales que pues imagínate, bueno, sí, o sea, ya te vuela la cabeza. Que son 7, imagínense, a lo mejor hasta hay más, pero bueno, aquí en el libro menciona 7. Alex, a mí me gustaría mucho que nos explicaras también esta parte de los antecesores de que estuvieran como poblando este planeta, y entre esos están una parte que menciona el libro, que son el Aniotag y luego el Nevadón. Que esto lo menciona mucho. Urantia. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que ya los mundos locales o mundos de materia se crearon, se habla de que se crearon 36 dimensiones de materia en este universo local. ¿Ok? Desconocemos en otros universos cómo funciona. En este universo local en el que estamos, la materia está dividida por 36 dimensiones. No, pues sí. Recordando que nosotros estamos en la tercera, próximos a pasar a la quinta. Que de hecho ese es el objetivo. El objetivo. Entonces, prácticamente arriba de la
dimensión tercera donde estamos hay 33 dimensiones todavía de materias. ¿Ok? Entonces, esa es donde nos vamos a ir enfocando ahorita. Sí. Entonces, ¿cuál es también cuando me preguntan, oye, pero las dimensiones, siempre yo le explico como que son frecuencias. Volvemos a lo mismo, son niveles de conciencia. No es de que se abre aquí un portal y me paso a otra dimensión. No. Es tu misma conciencia teniendo acceso a otro tipo de frecuencia vibratoria que te da acceso a otro tipo de información. ¿Ok? Entonces, esas 36 dimensiones de materia son estados vibratorios. Sí, ¿bien? Exactamente. Entonces, como también lo dije, hay un plan, que es la palabra que habías puesto, Betty, y ese plan tenían que encargárselo a alguien, a otra conciencia. Cuando yo hablo de los personajes que vamos a hablar ahorita, no se los imaginen como seres, son conciencias, son igual, vuelvan a verlo como que son títulos, son entidades que se encargan de desarrollar algo. Entonces, a uno de los primeros entes o seres que les dieron la posibilidad de crear más dentro del mundo de materia fue Aniotag. Aniotag fue al quien le dieron la primera oportunidad de desarrollar ya vida dentro de los mundos de materia. Que en este caso ya había sido elegido nuestro planeta, ya estaba dentro de este plan de Aniotag. Sí, ya estaba el planeta Tierra, pero también tomando en cuenta que ya se había hecho el Big Bang a nivel materia. El Big Bang lo único que hace es esa explosión de la antimateria a la materia, ¿ok? Es que se crean los mundos físicos como tal. Entonces, obviamente los mundos habían, pues, de todo tipo, pero había planetas que eran mucho más de calor, con volcanes, con una forma muy peculiar de desarrollarse. Es de cuenta como que había demasiados gases, o sea, no era como estaba ahora que había agua y plantas, eran como planetas todavía un poco más silvestres. En este de Aniotag, ¿qué estaría pasando en ese momento en el planeta? ¿Sean los reptiles? ¿Conciencia? Sí, se podría decir. No de humanos, no de humanos. La materia no estaba preparada para todavía la parte humana. De hecho, justamente a Aniotag lo que se le atribuye fue el que empezó a crear seres humanoides que pudieran habitar este universo local. Entonces, tengan en cuenta que también son genetistas muchos de ellos, ¿no? Entonces, Aniotag lo que hizo fue desarrolló los primeros vehículos para que algunos seres ya pudieran habitar los planetas y ya pudieran habitar estas 36 dimensiones. ¿Okay? Pero en este caso, ahí todavía, obviamente, no había conciencia. Estaban todavía todas las etapas prehistóricas que hemos vivido de los reptiles, pues eran bestias. Todavía, sabemos que quizá estaba un espíritu ahí, pero todavía no alcanzaba. Pero todavía es antes de que desarrollaran eso. O sea, a ver, sí, había genetistas galácticos que se encargaban de poner animalitos en cada planeta. Y que plantas, su evolución, animales y su evolución. Y mucho de lo que hacían ellos es que los ponían justamente a evolucionar solitos. Entonces ponían un animalito en un planeta y solito iba evolucionando, ¿no? Con las características del planeta, de temperatura, humedad, pero iba evolucionando. El tema es que se le encargó a Aniotag que pusiera ya seres que pudieran desarrollar, ya con un poco más de conciencia, estos programas o estos desarrollos en los planetas. Entonces lo que hizo fue que tomó ADN de los animales o de las razas que ya estaban desarrolladas en esos planetas. De aquí es donde bien comentas, la raza reptil, por ejemplo. Sí, los dinosaurios o esas razas que tenían la piel más dura, que podían más caliente. La sangre fría. Sangre fría, perdón. Fría, sí, exactamente, que podían resistir temperaturas muy adversas, gases tóxicos, que podían estar como de alguna forma sobreviviendo en esos planetas que todavía estaban en proceso de enfriarse. Entonces, tomó razas reptiles, insectoides, de algunos animales más primitivos, y ahí sí ya creó los primeros seres humanoides. Ahí es donde empieza la ingeniería genética, ¿no? Que tanto habla de... Bueno, no, los Anunnakis van a ser un poquito después. Pero ahí, después, sí. Pero tenían un poquito por ahí como de esa raza. ¿Qué es la única diferencia? Que eso es toda la parte que es lo más importante de esto. Su reproducción era por huevo, es decir, se podían reproducir muy rápidamente. Y la gran diferencia es que no tenían
almacenada la luz del espíritu en ellos. Es decir, no eran álmicos, no tenían esa conexión con la fuente. Sí, para nada. Y se hizo esto a propósito, no fue error. ¿Por qué se hizo? Porque no estaban seguros que querían darle un regalo tan grande a seres que todavía no estaban preparados para eso. Entonces el proyecto se hizo así, como un primer intento de habitar todos estos mundos, y pues funcionó. Se reproducían, construían civilizaciones, eran razas muy inteligentes, donde empezaban a construir tecnología, naves, empezaban a hacer muchas cosas, que pues finalmente funcionó el proyecto en términos de primer estadio. El único tema es que al no tener esa conexión con el espíritu, empezaron a ser depredadores. Sí, que no tenían esta conciencia todavía despierta, o sea, precisamente porque todavía no había la parte de la siguiente etapa, que es Nevadón. Exactamente. Entonces, el proyecto de Añotac, el problema fue que se empezó a negativizar. Sabemos que en las densidades más bajas, como bien lo comenté el Gibalión, está el fuego de polaridades, positivo, negativo. Entonces esas razas optaban más por temas negativos, violencia, ataques, depredación. Entonces se empezó a negativizar de alguna forma el universo local. Y entonces ahí fue donde ya los administradores empezaron a tomar, galácticos empezaron a tomar decisiones de qué hacemos con estas razas. No los podían matar, no los podían eliminar, porque al final de cuentas era su creación. Y estamos hablando de seres de perfección, donde sí tienen amor, donde sí tienen obviamente el sentido de que son sus mismas criaturas y no las puedes eliminar, ¿no? Entonces, hubo un cambio de administración, entonces Añotac dejó de ser uno de los regentes y entonces empezó la etapa de Nevadón. Aquí en esta parte, Alex, cuando empieza la etapa de Nevadón, bueno, en esta etapa que es la etapa, ahora sí como el inicio del plan divino, siento yo, bueno, que ahí fue cuando se menciona que desaparecen todos los reptiles, ¿no? ¿Podría ser que ahí se acaba este plan? No, no se acaba, sino más bien lo que hacen es que les dan sectores de las galaxias. Los sacan. Los sacan de todos lados, vaya, les dan ciertos sectores. Por ejemplo, hay planetas o hay ciertas áreas que sí eran solo de ellos. Y entonces ellos podían habitar ahí. Lo que hicieron fue como que los fueron encaminando o arrinconando hasta ciertas partes solamente, ¿no? Y entonces aquí pareciera como de ciencia ficción que les digo, ¿no? Que mucha gente piensa, ¿realmente existieron los reptiles? El tiranosaurio rex, todo esto que vemos, sí existieron. Sí existieron, pero los que veíamos aquí en la Tierra eran más como los animalitos. Los que estamos hablando nosotros son humanoides. Sí, que estaban observando, ¿no? Estaban observando. Pero haz de cuenta como que, a ver, este vehículo que tenemos aquí, tú, Betty y yo, está basado en el homínido, o sea, un changuito. No cualquier changuito, sino es un homínido. Tomaron genética homínida y crearon este vehículo. Pero así, hagan de cuenta que tomaron genética reptil y hicieron un cuerpo reptiliano, un cuerpo humanoide con características reptiles. Entonces, ellos eran los que habitaban eso. Obviamente hicieron, pues, confederaciones, se unían, tenían mucha tecnología, naves, o sea, como muchas películas que ven de tipo Star Wars. Sí, de hecho ahí habla mucho de eso. De hecho es mucho ese estilo, había confederaciones, peleas, reyes, bla, 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 bla. Hasta las películas de Avengers hablan también. Sí, todo eso. Sí, ahí está metido toda esa información. Total que entonces a Nevadón se le asigna la siguiente tarea que es, bueno, ya que este experimento se negativizó, vamos a hacer el experimento 2 con razas que ya puedan almacenar o dentro de sí bajar la luz del espíritu hacia ellos. Es decir, en un cuerpo material, poder tener una experiencia física, pero además con la conexión a la fuente. Entonces, ya cambia el tema. Pero aquí pasó algo. Sí, aquí pasaron algunos temas que hicieron algunos intentos, pero hagan de cuenta que es normal lo que les vamos a platicar ahora, ¿no? El primer intento de humanos se hizo en Lira, en el sector de Lira, Vega, es un sector de la galaxia. Constelaciones, ahí estaba, ¿no? Bueno, la parte de las constelaciones de Vega. Exactamente, el sector de Lira, por las constelaciones de Vega. Justo ahí se hizo el primer intento de crear un humano álmico.
Y entonces se diseñaron los genetistas, les quedó muy bien, se empezaron a reproducir, perfecto. Para que tengan un poco de historia, y aquí es donde les va a llamar un poco la atención, eran los elfos. Sí, dicen que eran muy hermosos, Bellos, bellos, su cabello muy dorado, ajá, que orejas sí. puntiagudas, muy conectados con la De hecho, así naturaleza. Sí, de hecho existen todavía. siguen siendo así. Entonces, ese proyecto de humano tipo elfo se creó, se desarrolló, pero justamente estas razas regresivas que de forma natural, es como si te dicen, te voy a reemplazar de tu trabajo y va a llegar Juanito porque tiene mucho más conocimientos que tú, pues tú de forma natural vas a decir, como que no me siento muy cómodo con Sí, sí, sí. esto. Claro, según el nivel de conciencia lo vas a asumir, pero si eres un nivel de conciencia muy bajo como eran estos seres, ¿qué haces? Atacas, depredas. Y entonces fue lo que pasó. Entonces, pues con todo su armamento, sus naves, su tecnología, porque son seres muy inteligentes, pues acabaron con ese proyecto de los humanos de Lira, ¿no? Lograron rescatar algunos de ellos, los llevaron a Pléyades, y en Pléyades pues lograron como... Sí, que están, de hecho están poblados ciertas razas en las playas. De hecho, nosotros somos parte de, bueno, nosotros estamos nuestro planeta, es parte de las Pléyades y estamos en la octava órbita de las Pléyades. Y nuestro sol central es Alcione. Nuestro sol gira alrededor de Alcione. Y eso también lo sabían los mayas. O sea, estoy impactada, como lo sabían, también los egipcios, ¿eh? Entonces, bueno, ahí viene toda esta comunidad galáctica. Ajá. Y empieza ahí exactamente esta plantación de rescatar Esos, y hacer esta comunidad galáctica. Nosotros somos parte. Exacto, pero digamos que desde que destruyeron el primer intento con los humanos de Lira, después crearon ya otras razas como los arturianos, los andromedarios, Bueno, son los sirio, los de Sirio, los arturianos, ajá. los insectoides. Sí, insectoides creo que algunos son de reproducción por huevo, excepto las abejas, creo que son un poco más positivas, pero exacto, se empezaron a desarrollar ya más otro tipo de razas, los cetáceos. Entonces, literalmente habían dos bandos, o hay todavía dos bandos. Los que son negativos, que por lo general son reptiles, insectoides. Y digo por lo general porque hay excepciones, ¿no? Sí. O sea, hay humanos saurio que son positivos, hay insectoides, como te digo, las abejas, los humanos hormiga, que también son positivos, que han logrado ellos sí, de alguna forma, pues, bajar la luz del espíritu y volverse positivos. Y entonces los que están de un lado, reproducción por huevo, sangre fría, de otro lado, reproducción por mamífero y sangre caliente. ¿Y en qué momento es que llega esta energía ya plantados en la Tierra? ¿En qué momento? Es cuando ya se da esta hibridación, en donde todavía estaba el neandertal, que se menciona en los textos, en algunos textos antiguos de la antigua Sumeria, que se menciona que pues aquí estaba el neandertal y pues como sabemos el neandertal todavía no tenía un salto evolutivo de su mente, que de hecho siempre menciono que en la película de Odisea en el espacio 2001, ahí se ve el neandertal y de repente algo pasa que llega su evolución. ¿En qué momento es que empieza esta energía de Nevadón, Alex? ¿Cómo en qué momento es que ya... Ok, vamos a ver esa parte, porque entonces ya había muchas estas razas. Estas guerras bueno, hubo muchas guerras a partir de, como te decía, estos dos bandos, las guerras de Orión, que ahora hacemos otro video especial para eso. Sí, porque también es muy importante. Muy importante porque muchos planetas se volaron, o sea, destruyeron muchas cosas. Por ejemplo, nuestra luna salió reventada en una de esas guerras. Está fabricada, también vamos a hablar de es prefabricada la luna, es artificial, pero bueno, es otro tema. Sí. El chiste es que vieron muchas cosas, destrucción y varias circunstancias. Entonces, lo que se hizo fue que a los seres regresivos se les replegó en cierta parte de la galaxia y los que eran más positivizados pues estaban haciendo ciertas actividades. Entonces, ¿qué fue lo que pasó específicamente con el planeta Tierra y otros 3 planetas dentro de la galaxia que también son planetas laboratorio? Lo que buscaban era, no podemos matar ni desaparecer a las razas reptiles. Lo que sí podemos hacer es darles una alternativa para que se vuelvan álmicos, para que puedan almacenar la luz del espíritu en su ser y entonces se acabe esta depredación. Entonces lo que hicieron es, pues bueno, vamos a hacer experimentos. Vamos a hacer que todas estas razas positivas que ya han funcionado
vamos a fusionarlas genéticamente y vamos a ver si en un planeta de tercera dimensión, con velo del olvido, sin que recuerden nada a esa persona, desde cero, pero que sea álmico, puede ir subiendo su vibración, recordar su origen galáctico y entonces regresar A a la la fuente. fuente. Si logra hacer eso, genéticamente va a tener la solución para que las razas reptiles puedan positivizarse. Esas las que son las que están duras. Que esa fue la Sí. idea. Entonces, en el planeta Tierra se empezó a hacer ese laboratorio de genética. Vamos a hacer pruebas de juntar una raza, otra raza, para que al final de cuentas, siendo álmicos, pueda esto funcionar. Entonces, este es uno de los grandes proyectos de Nevadón, donde lo que hizo fue crear estas razas y crear este proyecto para que al final de cuentas en la galaxia ya no haya estas dualidades, que puedan de alguna forma vivir un poquito más en paz todos o más armónicos, logrando justamente este ADN mucho más puro, mucho más real en términos físicos, que se pueda conectar a las realidades. Sí, de hecho, en esta parte de Nevadón, a mí me gusta muchísimo y que lo vamos a profundizar también más adelante, porque este espíritu, es una conciencia. Recordemos que es una conciencia que no tiene un cuerpo humano, es una conciencia que empieza a bajar esta energía y la deposita en vehículos del plan divino, porque esta creación fue así. Y viene esta parte en donde el ser humano fue, como bien comentas, en experimentos genetistas. Y en estas experimentaciones genetistas, nosotros los seres humanos estamos, en nuestro cerebro está fusionado dos polaridades. Por eso es que empieza esta lucha cuando fue formado el humano en esta transformación genética, porque nuestro cerebro tiene un cerebro reptiliano y un cerebro mamífero. Entonces ahí es donde empezó el verdadero caos, porque todavía seguimos teniendo este cerebro reptiliano. De hecho, ese cerebro reptiliano nos ayuda a tener la inteligencia que tenemos. Claro, ¿sí? claro. Pero desafortunadamente sigue siendo una parte muy bestial. ¿sí? Por eso también Evadom, que en el libro va a buscar cómo abrir esta fuente divina de que el humano despierte, porque está el velo, precisamente, está un velo, que ahí viene todo el tema. Pero bueno, dentro de estas razas que empiezan a fusionarse y que empiezan a surgir, vienen un segundo intento, como bien comentas, que ya sería nuestra Vía Láctea. Sí, que ya es como tal el que el planeta Tierra ya sea ese lugar o ese laboratorio. Vía Láctea se le llama, también se le llama velatropa. Exacto. Son las dos formas en las que se le conoce. Velatropa es un poquito más general, la Vía Láctea o sector velatropa, pero entonces ya el planeta Tierra se escogió como uno de esos 4 planetas laboratorio que hay en este sector para justamente ver si podemos, estando en la máxima densidad de la materia con el velo del olvido, encontrar el camino de vuelta a casa. Es que ese es el objetivo, el regreso a casa. Y entonces, a partir de ahí fue que entonces ya empezaron a preparar al planeta Tierra para poder llegar a este tipo de actividades de laboratorio. Entonces empezaron a llegar varias razas o razas madres, que igual también profundizaremos en algunas de ellas, pues nada más para que tengamos nos va a mencionar Alex. El esbozo. La primera de las razas madres que se le llama es la raza polar. Que a ver, cuando hablo de razas, me refiero a como los primeros intentos de que ya conciencias fueran llegando a la Tierra. Obviamente, cuando tú llegas a un planeta nuevo, no puedes llegar así de, hola, ya llegué donde estoy. Sí. Tienes que ir haciendo como un aterrizaje conciencial, porque al final de cuentas Gaia también es un ser vivo, sí. Es otra conciencia. Entonces tienes que ir acoplando lo que va llegando al planeta con el estado de vibración también de Gaia. Entonces, Gaia empezó con un nivel muy alto de conciencia cuando fue creada, niveles muy altos de dimensiones, no sé, 10ª, 9ª, y tuvo que ir bajando su nivel vibracional para poder ir aceptando estos proyectos genéticos que iban a ir llegando. Entonces, las primeras razas que llegaron, razas madre, que fue la polar, hiperbórea, eran de niveles de conciencia muy altas, niveles vibratorios muy altos. Sí. Tuvieron que ir bajando
poco a poco su nivel vibracional para poder ir adaptando a estos seres. Porque el objetivo, recuerden, era esto, era tener un vehículo de tercera dimensión. Entonces eran seres de novena dimensión que por voltaje no podían encarnar un vehículo de tercera dimensión, explotaban inmediatamente por el puro voltaje. Entonces se tuvo que ir haciendo poco a poco. Entonces empezó la raza polar, después Hiperbórea, y después llegó a una que ya muchos de ustedes han escuchado, que es Lemuria. Sí, que de hecho es de ahí dicen que parte todo. Sí, porque ya son razas más físicas, porque luego mucha gente me dice, oye, pero eso es puro choro porque no hay vestigios. No que hemos visto un artefacto que venga de Lemuria o Hiperbórea. Yo les digo, es que no estaban en tercera dimensión, entonces no vas a poder encontrar ningún vestigio de Lemuria o de Hiperbórea porque no era físico, 3D. Exacto. Entonces no pueden encontrar nada. Es que los arqueólogos encontraron desde tercera dimensión para acá. Es imposible que tú encontraras un artefacto de Atlántida o Lemuria que estaban en quinta o sexta dimensión. No lo vas a encontrar, porque tú no puedes ni siquiera mirarlos. Y de hecho, algo que me ha impactado mucho en este texto, que también es que nuestro planeta, sería aquí que en esta parte de Lemuria al salto de la Atlántida, es cuando viene Adán y Eva, es cuando ya llega esta... Vamos a ponerle contexto, porque aquí es donde ya empezamos a poner más interesante porque el asunto. A esa parte me gusta, porque quiero que entiendan que este espíritu que es el espíritu de Nevadón, es una conciencia tan hermosa que quiso hacer un plano tan hermoso en donde su energía estaba expandida en todo, en las plantas, en los animales, era algo muy hermoso. Y de repente pues llega esta creación, que es el humano, con estos dos cerebros, obviamente se ha ido perfeccionando, y precisamente esto era una creación que se quería que todo fuera armónico, pero pues precisamente ahí es donde empieza el trabajo de Nevadón. Aquí en la Atlántida, y después, ¿en qué momento es donde ya dicen, quiero que manden a Adán y Eva? O sea, a ver, vamos a ponerle contexto. Entonces, a ver, Lemuria tenía un proyecto muy lindo que era principalmente trabajar el divino femenino, que era principalmente el poder anclar el amor incondicional en esta tierra. Y entonces lo que hicieron es crearon obviamente seres, vehículos, experiencias, donde se trabajara toda la parte interna, la parte espiritual, la parte vibratoria que te habla justo de la conexión, pero con esa parte más de amor. Sí. Ok. Entonces, por eso los lemurianos que físicamente se asentaron en la parte de Asia o en la parte más asiática del planeta, por eso es que todas las corrientes de esa parte del planeta son más enfocadas al interior. La meditación, yoga, tantra, son culturas que tienen más arraigado lo tradicional interno. Sí, es como ese recuerdo ancestral de dónde viene todo este contexto. Exactamente. Y es el plan donde empezó como estos conocimientos de los devas, porque ahí los devas hablan tanto de esto, y entonces como que tú dices, ay, no, esto es ciencia, pero ahí los devas traen esta historia ancestral. Y entonces ahí, ¿cómo es que empieza? Okay. ¿Cómo es que dice Nevadón, por favor, necesito el plan de que bajen estas conciencias? Ok, entonces, porque necesitaba, como te decía, que fuera por partes. Entonces, primero trabajaba Lemuria, la parte del divino femenino. Y después llegó Atlántida para trabajar el divino masculino. Entonces, Atlántida era una civilización mucho más mental, mucho más guerrera, masculina, con mucho más enfocado a la ciencia, la tecnología, todo lo que tenía que ver con crear conocimiento. Pues dicen que Hawái son vestigios. Hawái, exactamente, y ya más la parte también de Europa. Sí, que son, pues obviamente pues todo esto se separó, pero que Hawái es el vestigio de la Atlántida. Exactamente, donde había mucho más parte asentada, pero enfocada a lo que tiene que ver con el conocimiento. Y ya después de ahí, es ahí donde se empieza a mezclar una historia que tú seguro te conoces muy bien, con los famosos Anunnakis que vinieron aquí a este planeta, que estaban más o menos por esa época de Atlántida, y ellos tuvieron que desarrollar justamente este envase. Y ahí justamente se desarrollaron en Medio Oriente. Sí, en la antigua Mesopotamia. Y ahí es donde se echó a andar todo el proyecto de este vehículo y sí. todo lo que muchos han conocido de la historia bíblica. De hecho, en el libro de Urantia se menciona que Nevadón, al ver, ya había varias razas en la Tierra, y pues empezó a ver que ya había como mucho contexto de violencia. O sea, ya dijo, ¿qué está pasando? Mi plan está fallando, en donde veo que no está la armonía
pues de esta creación que yo hice. ¿Pero por qué? Porque pues aquí también, ahorita vamos a hablar vamos a llegar a ese tema que a mí me fascina, porque es la parte en que por qué mandan esta primera como, estos, eran humanos, o sea, eran humanos, pero que venían con espíritus que son espíritus de alta conciencia en un divino masculino y en un divino femenino. Y lo que hicieron es que se empezaba a tener la procreación y que se empezaban a mezclar con ellos para cambiar el ADN, porque estaba muy violento. Por eso se habla tanto del término de los hermanos, ¿no? Caín y Abel. Ahí no crean que son dos hermanos, son razas que se empezaron a mezclar. Y al ver que unos estaban evolucionando más en la parte espiritual, pues ganó la parte, pues ahora sí que la terrenal, y por eso dicen que se les castigó, ¿no? Que serían como, bueno, dicen que es como la parte de África, ¿no? Que tenemos en los textos muy antiguos se habla de esto. Pero fue la primera ayuda que se le mandó al humano, y de ahí se extendió todo lo que se habla en la Biblia, que es pues ahora sí que el Génesis, ¿no? Pero realmente mucha gente ha dicho, bueno, vino Adán y Eva, sí. tuvieron 2 hijos, sí. y luego el hijo que Caín mató a Abel, y cuando Caín se va, ¿con quién se procreó? Sí, pues claro, porque no estaban solos. Sí, pero exactamente, y después haremos otro video para explicar toda la historia bíblica, porque es impresionante, ¿no? O sea, sí, a ver, sí existió un jardín del Edén, sí, eran seres que habían traído de un planeta que se llamaba Edentía, y entonces trajeron seres de Edentía aquí, y entonces hicieron todo el experimento genético. O estuvo Adán y Eva, sí, pero no había solo un Adán y una Eva, había muchas Evas y muchos Adanes. Antes de Eva estuvo también esta chica, ¿cómo se llamaba? Está Lilith. Lilith, exactamente. Entonces, pero después se escapó del jardín del Edén y entonces se fue a otro lugar. O sea, es toda una historia, ¿no? Y que después, que si el diluvio y que si bajó. Sí, el diluvio también existió. Moisés, que si las tablas. Y... sí, Enoch, otro libro que también vamos a hablar de ese libro que también tiene tanta información, que también es muy referente a Urantia. Y en esta parte de lo que fue ese proyecto, pues viene lo que ahora sería nuestra raza actual. Ajá. Que ahí es... Que es la raza aria. Que yo sé que mucha gente le suena muy rara cuando escucha ario. Sí, como muy alemán. Porque suena muy alemán, suena mucho de supremacía y todo eso. El nombre técnico real es así. Somos la raza aria. El tema es que se tomó esa palabra para ciertos fines políticos en cierto momento de la historia y pues se quedó con la idea de que era una raza pues que querían solamente purificar ciertas características. Pero ese es el nombre correcto de la raza en la que estamos, que la finalidad es igual mezclar ADNs. El hecho de que haya una raza mucho más asiática, razas africanas, las razas originarias, por ejemplo, de América, que son nativas, las razas más rubias, todo eso son mezclas. O sea, tiene un origen, todo eso y un porqué. Porque al final de cuentas vuelvo al origen del proyecto de este planeta, mezclar ADNs. Mezclar ADNs tanto de muchos seres galácticos que venimos encarnados en diferentes vehículos para que se pueda mezclar y lograr un ADN mucho más puro, ¿no? Y la idea va a ser que después de esta raza aria pasemos ya a otro nivel vibratorio con la llamada raza Coradi o ya raza solar. Que esta sería ya cuando estamos entrando a la quinta dimensión. Recuerden que en la quinta dimensión no es que se va a abrir otro campo dimensional. La quinta dimensión es que tu cerebro vibre en esta frecuencia de conciencia y entonces accedas a este lugar que es la fuente. Porque aunque no dejemos el vehículo todavía, podemos accesar a esa fuente. Claro, que la idea es tengas acceso a la multidimensionalidad sin tener que morir. Exactamente. Que en este mismo vehículo puedas tener acceso a toda esta información. Que puedas tener esta información y obviamente ayudes a tu prójimo a que también despierte, porque hay muchas, hemos hablado pues de las programaciones en las que vivimos muchos seres humanos, como la parte de las semillas estelares, que precisamente que se ha enviado un comando de semillas estelares, así como vino el comando de Adán y Eva, a través de ellos vinieron estas semillas estelares del divino espíritu de Nevadom, que es una conciencia. Y Nevadom lo que está haciendo es que entremos a esta quinta dimensión y sepamos que somos lo mismo, el mismo espíritu divino, nada más que está vaciado en diferentes como vasitos. Eso me encantó, porque realmente esta fuente que todo lo es, como lo dije en el inicio del video, se clonó a sí mismo. Sí. No sé si puedan
o puedo poner este ejemplo, supongamos que Betty se clona y le encarga a ese clon una actividad. ¿Cómo sería tu relación con ese clon? De amor incondicional, porque Sí. eres tú misma, ¿no? Soy yo misma. Y si ese clon se clona en 4 o 5 más Bettys, es la misma conciencia de Betty, pero quizá haciendo tareas menores. Quizá tú le encargarías a ese clon que se encargara, no sé, de cuidar las plantas, por decir algo, Sí. ¿no? Pero es tu misma conciencia enfocada en actividades más pequeñas. Es lo mismo que pasa con esto. Es el todo, pero que nosotros estamos enfocados solo en algo. Y aquí viene una parte de por qué es que en esta humanidad que le llamamos Aria, que es la actual, ahí viene esta parte que la fuerte, que es así como que dices, bueno, si todo fue tan bonito, si todo fue tan divino, ¿por qué estamos pasándola? ¿Por qué en el libro de la Biblia se menciona tanto, pues tantos temas que ha habido para que la humanidad despierte y que de hecho pues han venido avatares para dar esta información? Viene una parte que es por qué este plan divino no ha podido alcanzar Falló. todo su La palabra real es que falló el plan. Falló. Entonces, vámonos un poco atrás, vámonos a la parte de Atlántida. Como les dije, las razas madres empezó en la raza polar, Hiperbórea, Lemuria y después Atlántida, que como lo mencionamos hace rato, se encargó de trabajar el divino masculino, la mente, la tecnología. Ahí hubo, pues sí, un fallo. Pues sí, falló el plan de Atlántida, Atlántica cayó. Sí. Que aquí es donde me encanta porque empiezo a mezclar cosas que la gente se empieza a alucinar. Aquí es, donde, aquí es donde viene la famosa rebelión de Lucifer. La rebelión de Lucifer existió. Lucifer no es que sea un ser con tridente, cuernos y cola, no. Era un título. Era un título que un ser ostentaba en Atlántida. Era uno de los regentes que tenía Atlántida. Y él, de forma consciente, decidió no seguir el plan. De Nevadón. Y el motivo es bien lindo el plan, o sea, y yo lo puedo entender muy bien, lo voy a explicar. ¿Por qué? ¿Por qué decidió hacer la rebelión? Porque no quería y estaba convencido que el humano no tenía la capacidad para poder crear en la materia. Se le estaba dando el poder a un humano inconsciente de crear. Y entonces dijo, es que es demasiada responsabilidad, demasiado poder que se le está dando a los humanos. Esta capacidad de crear en la materia solo tienen las razas muy superiores o seres muy iluminados. ¿Por qué en un planeta de 3D le vamos a dar una capacidad tan grande a un ser que tiene conexión con la fuente, que es divino, que es multidimensional? Lucifer pensó, no tiene por qué tener tanto este humano. Entonces saboteó el plan. Sí, lo saboteó. Saboteó el plan, saboteó Atlántida y entonces se negativizó, negativizar en términos de que no obedecía a la fuente, porque él no estaba de acuerdo. Y creo que su punto era interesante, ¿no? O sea, quizá no estaba preparada todavía la humanidad para tener acceso a tanto poder. Y entonces a partir de ahí fue que pues, no siguió el plan, se alió con seres regresivos, sí, abrió portales, abrió portales con otros seres como jerárquicos, Satán. Como otras realidades, y entonces fue donde este planeta, pues... Ahí es donde está la lucha de este planeta, en la cual este ser se revela, porque es verdad, así como tal cual se menciona en la Biblia. Es como cuando tú te revelas a tu padre y a tu madre, ¿no? Tu papá y tu mamá te crean con mucho amor, con mucho amor a este planeta, y tus padres pues tratan de darte, es un ejemplo de nuestra microcosmos humana, ¿no? Los padres pues tienen esta nueva criatura, y entonces ¿qué hacen, no? Pues cuidarlo, darle la alimentación, obviamente pues todas las bases, pero como a veces pues así tal cual los padres dejan al hijo libre, pues se le tiene que dar un sustento para que el hijo pues sea fuerte, sobreviva en este planeta, luche, estudie, etc., etc. Pero de repente puede ser que el trabajo de Lucifer se penetre en este vehículo y entonces falle el plan divino. Por eso precisamente es que si tú no tienes conciencia, quien está trabajando en ti son estos planes de una densidad más baja, ¿sí? Y somos parte
ahora sí que Sí. somos como una granja para estos seres, ¿eh? Claro, que volvemos Ajá. al mismo punto, como platicábamos, en la tercera dimensión se juegan las polaridades. Sí. Y entonces aquí está el libre albedrío. Tú puedes decidir irte hacia un lado o irte hacia el otro. Y ambos caminos son reales, porque ambos caminos son parte de la fuente. La única diferencia es que un camino te va a llevar hacia cierta realidad y otro hasta cierta realidad. Y precisamente en este libro de Urantia te menciona el plan de este ser, que es Lucifer, con las jerarquías ya un poquito de dimensiones, así 36 dimensiones de alto nivel, así también hay 36 niveles de bajo densidad. Y bueno, el trabajo del plan divino es que el espíritu que está en este momento aquí en estos vehículos humanos, pues cuando dejen el cuerpo, este vehículo, pues regresen a la fuente. Esa es la lucha de Nevadón, que su creación, o sea, lo que él expandió, esa conciencia, regrese de nuevo a su fuente. Exacto. Con experiencia, con sabiduría, con mucho más capacidad de discernir. Exactamente, porque depende de estos conocimientos que nosotros alimentemos, estamos alimentando una energía que está alimentando y ayudando a otros hermanos galácticos. Y esta energía viaja a otros lugares para llevarles este conocimiento. Así como han venido científicos a traernos estos conocimientos, ellos también son viajeros en otros planetas y nos han traído esta información. Entonces, pues es la parte que a mí me encanta porque ahí viene Sí. la lucha de nuestro espíritu y Lucifer, junto con la parte de Satania, pues comandan mucho el que el ser humano con su espíritu se quede atorado en este plano terrenal y entonces no llegue a su fuente. Y para eso, que va a ser la segunda parte, porque todavía falta. Sí, bueno, todavía hay mucho que contar. Porque bueno, ya después vamos a hablar de la segunda parte, que viene una parte que es el avatar que pues todos conocemos, ¿no? Sananda. Sananda. El Maestro Jesús. Nevadón, al ver que su plan estaba tan fallido, exactamente, los mandó a muchos Nefilim, como Adán y Eva, porque Adán y Eva también son Nefilim, vamos a hablar de los Nefilim. Y pues, ¿a quién no le gusta el planeta Tierra, verdad? Súper divertido. Ajá. Nos gusta mucho la comida, nos gustan mucho los placeres, y a los seres humanos nos gusta la belleza, y pues también somos muy hermosos, no tanto en la materia, sino también en la parte interna, pero bueno, ahora estamos muy en la materia. Los Nefilim se atascaron aquí, en esta tierra, y perdieron su tarea, ¿no? Entonces, al pasar esto, por eso viene el diluvio, que de ahí fue cuando sacaron a todos los Nefilim, porque dijeron, fallaron, se me van todos. Y viene después una etapa muy hermosa que habla el libro de Urantia, que es el Maestro Jesús. Que será parte de nuestro siguiente capítulo. Sí. Pero, ¿qué les pareció toda esta información? Es que es mucho. Digo, estamos desmenuzando. Ajá, y tratamos de hacerlo lo más sencillo, sí, lo más digerido, fácil. A ver, toda esta información que estamos platicando, Betty y yo, o sea, no es nueva. Hay muchos textos que hablan de ello, hay muchas personas que han canalizado esta información, que es bien importante decirlo, que toda esta información es canalizada. Sí, esta información es canalizada, así como, o sea, esta información es de gente que ha canalizado, que puedan transmitir de qué es lo que somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, y bueno, pues es el libro de Urantia. Y luego pues viene otra parte que son los Anunnakis, que también vamos a hablar de ellos porque ellos también son parte de esta tierra, de la historia de la Tierra. Pero al final de cuentas, el mensaje principal y el origen de este mensaje, de esta información, es que empecemos a abrir el entendimiento, empecemos a abrir la conciencia y saber que esto es lo último de todo un universo de conciencias. Y vamos a cerrar ya, pero hay una frase de Cábala que a mí me encanta, que es esta realidad es solo el 1%. Así es. Y hay un 99% que abarca el resto de los universos y las dimensiones. Entonces, uso esta frase para que tengamos un poco de la perspectiva de dónde estamos, ¿no? Y veamos con esa perspectiva nuestra cotidianidad.
Sí, y a mí me gusta mucho este libro de Urantia, porque también cuando hablemos del Maestro Jesús, que viene ya, pues como avatar encarnado de este Espíritu Sagrado de Nevadón, pues vamos a hablar de los ángeles, porque también También. aquí va a entrar esta parte donde sigue este trabajo de los ángeles, y bueno, también tiene mucho que ver con lo que ahora se ha mencionado mucho, los registros akáshicos, las semillas estelares. Que aquí va a aparecer el link para que vean nuestro Ajá. video de las semillas estelares. Sí. Y pues también tiene mucho que ver el que ahora cuando una persona entra a una ceremonia de plantas sagradas, pues le recuerda de dónde viene. Y entonces sana, porque dice, híjole, ¿en dónde estaba yo? ¿En qué historia estaba yo? Entonces, es muy hermoso. Esta es la segunda parte que va a venir. ¿Sí? Y me encantó porque está un pequeño resumen de varios videos que ya hemos tenido acá en el Diván Cósmico, de los que hemos estado hablando y compartido información. Sí. Entonces, bueno, pues así entendemos todas las razas, por qué hay tantas razas, tantos colores. Pues, ¿por qué este planeta es un planeta laboratorio? ¿Por qué tenemos el privilegio de tener la fuente que todo lo es en nosotros? Poder anclar esta luz y... Pues sí, aquí estamos. Aquí estamos. Y pues a mí ese tema me encantó, lo compartimos con mucho amor, muy emocionados. Y bueno, pues va a venir la segunda parte. Claro, donde podremos ir ya cada uno de los temas pues, profundizando. Y bueno, pues bueno, está el libro de Urantia. Vamos a dar los links y gracias por estar con nosotros con este tema. Cerramos este capítulo. No olviden seguirnos en nuestras redes. Y sobre todo, suscribirse a este canal, que ya estamos viendo que están consumiendo toda esta información y no le aprietan a la campanita. Por favor, aprieten la campanita. En verdad nos ayuda mucho a que el algoritmo de YouTube pueda hacer que pueda multiplicarse esta información y pueda llegar a más personas. Compártanlo. Sí. Y bueno, pues saben, hemos hablado los temas que les llaman la atención, que quieren saber un poquito más. Así que, bueno, muchas gracias, Alex. Gracias. Betty, gracias a ti. Sí, gracias a todos. Y nos vemos en el siguiente capítulo del Diván, el Diván Cósmico. Hasta luego. Bye.